Quiero enviar un saludo muy cariñoso a mis hermanos de la Asociación Centro Occidental en Medellín, ahí en nuestra querida Unión Colombiana del Norte. Y quiero felicitarles a los dirigentes de esa asociación, en especial a los líderes del Ministerio de Mayordomía y Tesorería de la Iglesia en ese territorio por la celebración de esta escuela de mayordomía cristiana que ha sido adecuadamente nombrada o titulada Primero Dios. Es una alegría saber que estoy en este momento teniendo la oportunidad de hacer contacto, de compartir con los ancianos de las iglesias de la Asociación Centro Occidental, los directores de grupos, los directores de mayordomía, los tesoreros, tesoreras, también los coordinadores de nuevos conversos, y he sido informado también que los directores o directoras de jóvenes y del Ministerio Infantil son parte de esta convocatoria. Y qué alegría nos da ver al Ministerio de Mayordomía y Tesorería funcionando de manera integrada. Es una idea, es un plan de trabajo que está impulsando nuestra iglesia a nivel mundial, y en especial en la división interamericana. Queremos trabajar todo lo que es el área de la estrategia financiera de Dios para el financiamiento de su obra en una forma integrada. Todos los departamentos que tienen que ver con este asunto tan importante, trabajando unidos, trabajando juntos para promover la espiritualidad de la iglesia, la fidelidad de todos nosotros y la generosidad a través de una mayordomía fiel. Y no se puede resumir todo eso de una mejor manera que diciendo primero Dios. Así que permítanme tener una breve oración con ustedes eh, y luego veamos algunas ideas que he traído para compartirles y que vienen, por supuesto, de la santa palabra del Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos como dirigentes de tu iglesia para buscar formas de hacer mejor el trabajo de siempre, para asegurarnos que estamos alineados con tus planes y con tu voluntad. Háblanos como siempre lo hace y bendice a todos los que están presentes o conectados con esta escuela de mayordomía. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo también quiero saludar con mucho cariño al pastor Enrique Anaya, nuestro director de mayordomía en la Unión Colombiana del Norte, por su sobresaliente trabajo para gloria del Señor en toda esa unión, y por supuesto también por la linda amistad que me une con él. Dios les bendiga a todos, a todos. ¿Saben? Quisiera comenzar esta reflexión invitándoles a ir conmigo en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, el versículo número 2. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2. Y creo que es un texto muy pertinente para la iglesia hoy día, para los creyentes de manera particular. Y creo que también contiene un mensaje adecuado para aquellos que
como los que estamos en esta reunión, tenemos responsabilidades de dirección o de liderazgo dentro de la iglesia. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos está animando y desafiando a que no permitamos que los conceptos, que la manera de pensar y de actuar que se acostumbra en el mundo, en el mundo sin Dios, de alguna manera determine nuestra forma de pensar y de actuar. No os conforméis a este siglo. No nos dejemos dominar de las ideas, de las filosofías, de los estilos de vidas, de los estilos de vida que vemos hoy día que abundan, que generalizan a lo largo y ancho de este mundo. El Señor entonces propone que en lugar de hacer eso, nosotros seamos transformados, es decir, tenemos que formarnos de nuevo. Y el Señor propone que esa transformación no comience desde afuera, sino desde adentro. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que dice el apóstol Pablo que va a ocurrir como resultado de ese proceso de renovación de la mente, de cambio en la manera de pensar, es que como resultado de ello vamos a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios. Y vamos incluso a comprobar que esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y yo digo gloria a Dios a eso. Queridos ancianos, queridos directores de mayordomía, tesoreros que están aquí, el trabajo más desafiante que tenemos en mayordomía en la iglesia es ayudar a las personas a volver a la palabra de Dios para establecer desde la palabra los criterios que van a determinar la forma como vamos a vivir, cómo vamos a decidir y cómo vamos a servir y adorar a nuestro Dios. Repito, sin duda alguna, tenemos una gran necesidad en las iglesias de regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Y eso es una realidad, sea que hablemos de la salvación, sea que hablemos de la santificación, del servicio, de las finanzas, de cualquier tema que importe a la iglesia, es necesario tener un regreso a la palabra. O buscamos nuestros conceptos y nuestras ideas de la palabra, o terminaremos siendo dominados por los conceptos del mundo. Pablo dice, hay dos cosas que se contraponen. Por un lado está este siglo, ¿no? Las ideas del mundo, de los seres humanos hoy día. Y por otro lado está la voluntad de Dios. Y Pablo dice, quiere ser cristiano, tiene que averiguar qué piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios. Incluso cuando lo haga vas a descubrir que la voluntad de Dios no está ahí en la Biblia para que sea una carga para tu vida. No está ahí en la Biblia para ser gravosa para ti. Está en la Biblia la voluntad expresada de Dios como el consejo, como la orientación, como la guía de un padre bueno que quiere que a sus hijos les vaya bien. Hoy día, hermanos queridos, las cosas que vemos que ocurren en la iglesia, en la vida de muchas personas y familias, tienen como origen los conceptos equivocados que de alguna manera determinan la forma como vivimos. Y necesitamos ayudar a las personas a entender que primero es necesario poner a Dios en el centro de nuestra vida, su palabra como la base de nuestra fe y de nuestra práctica. Y entonces vamos a ver cuál es el camino bueno, cuál es el camino perfecto que necesitamos sin duda andar por él. ¿Por qué? Porque solo tenemos un propósito para hacer lo que hacemos. El cristiano debe hacerlo todo, dice la Biblia, para gloria de Dios. Si pues coméis, si pues bebéis, dice la Biblia, o haces cualquier otra cosa, hazlo para gloria
de Dios. Y precisamente la mayordomía es ese proceso de aprender qué quiere Dios que hagamos en cada aspecto de la vida. Y fíjense, cuando hablamos específicamente de la mayordomía de los bienes materiales, que es una materia fundamental de nuestro ministerio de mayordomía, del departamento de mayordomía. La iglesia espera que mayordomía y tesorería trabajemos especialmente en ayudar a las personas en la iglesia a entender cuál es el plan que Dios tiene para financiar su obra en esta tierra y cuál es el papel que Dios espera que nosotros juguemos dentro de ese plan. Y cuando hablamos de los bienes materiales, cuando hablamos de cómo administrar el dinero, de cómo colaborar con la obra de Dios, de cómo mostrar fidelidad, generosidad a través del plan que Dios tiene para financiar su obra, lo que nos damos cuenta es que dentro de la iglesia hay muchas personas que están siendo afectadas por las filosofías del mundo, por la forma de pensar y de actuar del mundo. En otras palabras, muchos creyentes, cuando se trata del dinero, se están manejando de la misma forma en que lo hacen los no creyentes. ¿Y a qué se debe esa coincidencia? ¿A qué se debe ese parecido? Porque por naturaleza el cristiano está llamado a ser santo para Dios, a ser, como dice Pablo en Efesios 1:4, sin mancha, santo y sin mancha delante de Dios. Y sabemos que ese llamado a la santidad es un llamado a ser distintos, no mejores que los demás, pero sí distintos en el sentido de que nuestra vida ha sido separada para Dios. Vivimos para agradar a Dios, para servir a Dios. Y eso debería hacernos personas diferentes. Debería verse una diferencia clara entre aquellos que servimos a Dios y los que todavía no lo hacen. ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros somos guiados por la palabra de Dios, porque nosotros buscamos las ideas que deben ser la base de nuestras decisiones en la palabra de Dios. Y si lo hacemos así, resultamos ser personas distintas. Pero miren, hace algunos años se hizo un estudio financiero muy interesante en los Estados Unidos entre personas religiosas, miembros de, de iglesias. Y el estudio fue interesante porque para participar, las personas tenían que haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Además, las personas que estuvieran en el estudio deberían ser personas que asistieron a la iglesia por lo menos 3 veces por mes en el último año de su vida y haber mantenido un buen testimonio en la congregación donde asistían. Y entonces estamos hablando de personas comprometidas, creyentes, con algún nivel de compromiso. E incluso muchos de ellos eran dirigentes como nosotros. Y hermanos, el objetivo de ese estudio era mirar cómo los cristianos manejaban el asunto de los bienes materiales, el dinero específicamente, comparado con los no creyentes. Y miren ustedes los resultados, o algunos de los resultados. El 40% de los que fueron evaluados estaban gastando más de lo que ganaban. Y usted sabe lo que ocurre cuando alguien gasta más de lo que gana, obviamente está entrando en un patrón de endeudamiento muy peligroso. El 20% de las personas que estuvieron en el estudio estaba al borde del divorcio. Y de hecho, las estadísticas levantadas en los Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica dicen que el 50%, en algunos casos más, de los matrimonios terminan en divorcio. Y de ese 50%, el 90%
señala los problemas financieros como una de las principales razones. Y en este caso, el 20% del grupo de cristianos estaban al borde del divorcio. Solo el 34%, según ese estudio, estaban dando o devolviendo su diezmo en la iglesia, a la obra de Dios. El 40% daba menos del 3%, no un diezmo, pero menos del 3%, y el 26% prácticamente no daba nada. Así que si usted observa estas estadísticas, estos resultados, la conclusión sería que los cristianos se están comportando igual que la gente que no lo es. ¿Por qué? Porque no estamos de alguna manera poniendo a Dios en primer lugar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios brilla por su ausencia en algunos lugares y no es tomada en cuenta por algunos creyentes a la hora de tomar decisiones, a la hora de establecer los principios guiadores para su vida. ¿Saben? En algún momento, y está registrado en el libro que se llama Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 41, Elena de White escribió lo siguiente: la mentalidad mundana, el egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. Fíjese bien, porque nosotros comenzamos diciendo que el plan de Dios, el sueño de Dios es que nosotros no dejemos que el mundo se meta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestra iglesia. Que nosotros como creyentes, en lugar de ser dominados o dirigidos por el mundo, debemos ser dirigidos por la voluntad de Dios y que esa voluntad se encuentra expresada en su palabra. Incluso Pablo adelanta que cuando nosotros nos dediquemos a estudiar la palabra, a poner a Dios en primer lugar, vamos a descubrir que esa voluntad de Dios, esos consejos de Dios, esas ideas de Dios son buenas y son perfectas. Es decir, tiene todo el sentido ponernos alineados con esa voluntad, con esos planes que tiene Dios, con esas ideas que Él nos da a través de su santa palabra. Tiene todo el sentido porque son ideas buenas y son ideas perfectas. Pero fíjese bien, el estudio del que hablamos muestra que en la práctica no estamos pasando con buena nota el asunto de ser distintos al mundo cuando se trata del dinero. Y el Espíritu Santo, a través de la sierva del Señor, ha reconocido que dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, hay algo que está afectando la espiritualidad y la vida de la iglesia. ¿Y qué es? Bueno, la mentalidad mundana, el egoísmo y la codicia. Si usted se fija, ninguna de esas tres cosas son fruto del Espíritu Santo. Y si usted se fija más, verá que esas tres cosas, las tres son hijas de los tiempos, es decir, son enfermedades de este siglo. La mentalidad mundana, ¿qué significa eso? Significa personas que están en la iglesia, pero piensan como las personas que están en el mundo. O sea, mentalidad mundana, forma de pensar como piensa el mundo que no consulta la palabra de Dios. Y la sierva del Señor dice que eso está afectando la vida de la iglesia, la espiritualidad de la iglesia. El hecho de estar dentro de la iglesia, pero pensando como si estuviéramos fuera de ella, es algo que termina dañando la experiencia espiritual de las personas. El otro punto que ella menciona, además de la mentalidad mundana, es el egoísmo. Y esto es todavía un problema más profundo espiritualmente hablando, porque el egoísmo en esencia es el estilo de vida que Satanás promueve en este mundo. El altruismo
la bondad, la generosidad es el plan que Dios tiene para los seres humanos. Dios hizo el mundo, Dios creó todo de tal manera que las cosas creadas colaboran unas con otras, se ayudan unas con otras. Dios es el creador y Él mismo da, es el más grande dador. Él da a sus criaturas, Él comparte con todos. Dios no es egoísta, Dios se da a sí mismo en amor a sus criaturas. Pero Satanás, que fue una criatura que se rebeló contra Dios, es decir, contra ese gobierno de generosidad de Dios, contra esa forma de Dios, él propone desde el principio que en lugar de vivir para ayudar a los demás, vivamos para nosotros mismos. La propia Biblia dice que él, estando en el cielo, decía, algún día yo seré como Dios, algún día me subiré, algún día me sentaré y algún día, si usted nota, todo lo de Satanás era yo, 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 yo. Y cuando vino a este mundo a engañar a nuestros primeros padres, lo mismo le dijo, no le hagan caso a Dios, si ustedes comen de esa fruta, ustedes serán como dioses. El punto es ustedes deben ser el centro de su propia vida. No piensen en los demás, piensen en ustedes, desarrollen su potencial, aprovechen su oportunidad, cumplan su sueño, vivan para buscar su propia felicidad. Ese estilo de vida se llama egoísmo y lamentablemente también se ha metido en la iglesia, dice la sierva del Señor, y está dañando la experiencia de mucha gente. Por eso cuando hablamos de mayordomía, queridos directores de mayordomía que están aquí, ancianos, tesoreros, directores de jóvenes, directores de niños que están aquí. Aquí el problema fundamental no es si la gente da diezmo u ofrendas. En todas las épocas Dios ha provisto para su iglesia. Aquí el problema con el que tenemos que enfrentarnos en primer lugar es cómo quieren vivir las personas que están en la iglesia. ¿Con el plan de Dios o con el plan de Satanás? ¿Cuál es la tendencia que está dominando en la iglesia? ¿Es la benevolencia? ¿Es la generosidad como la de Cristo o es el egoísmo que promueve Satanás, el vivir para nosotros? Mi dinero, mi cuerpo, mi familia, mi viaje, mi empresa, mi negocio, todo lo mío. Y a veces incluso hasta nuestras oraciones son así, ¿no? Señor, bendíceme, ayúdame, dame aquello, ábreme por acá, permíteme por acá. Todo es sobre nosotros. Vivimos sin duda en una época debido al egoísmo, pues la principal actividad es el materialismo, el conseguir cosas, el tener cosas, el consumir cosas. Y hemos llegado a un punto en que mucha gente incluso quiere consumir a Dios, quiere usar a Dios para sus propios beneficios, para sus propios planes. Gente se mete a la iglesia y quiere tratar a Dios como si Dios estuviera en el cielo para cumplir los sueños de ellos, los planes de ellos. Y eso es una cosa calamitosa espiritualmente hablando. Se llama mentalidad mundana, se llama espíritu egoísta y ninguna persona con esos problemas va a poder avanzar espiritualmente. Y luego Elena de White menciona la codicia. La codicia, ¿qué significa? Deseo desordenado, fuera de control, de tener cosas a cualquier precio, a cualquier precio. Y ya no me importa si eso viola un mandamiento de Dios, o ya no me importa si por yo darme ese gusto, tener eso que quiero, alguien sale lastimado o sale dañado, o destruyo otra cosa, o una persona, una familia, lo que sea. Hoy día las personas quieren lo que quieren, aunque eso le cueste su reputación, su libertad, su salud, su familia. ¿Por qué? Porque el espíritu de los tiempos es el espíritu de la codicia. Esas son precisamente las enfermedades que Dios no quiere que agarren a sus hijos. Y esa es una de las razones principales por las que en la iglesia, el ministerio de mayordomía, el ministerio de tesorería, deben trabajar fuertemente. ¿Para qué? Para levantar la espiritualidad de la iglesia, para enseñarle a los hermanos, hermanos, nosotros no tenemos por qué vivir así. No tenemos por qué ser dominados por el egoísmo, ni vivir desde la codicia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios tenemos los consejos de un Padre bueno
que si lo seguimos vamos a entender cuál es el camino perfecto. Dios nos va a librar de todas esas desgracias. Dios nos va a librar de todas esas angustias. Dios nos va a enseñar a vivir con generosidad, con bondad, y vamos a descubrir que se es feliz completamente cuando se hace la voluntad de Dios. Pero necesitamos volver a la palabra. Yo quisiera, si hay algún mensaje que quiero dar en esta escuela de mayordomía, es precisamente ese. El trabajo principal de nuestro ministerio de mayordomía es ayudar a la iglesia a volver a la palabra, ayudar a la familia a volver a la palabra, ayudar a los padres a enseñar a sus hijos a buscar el consejo de Dios en la palabra. Y para eso es necesario que nosotros los dirigentes seamos el primer ejemplo de buscar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de promover la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Cada vez que un anciano de la iglesia, un pastor, un dirigente sube al púlpito, debe asegurarse que desde ahí va a servir la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios a la iglesia. Necesitamos no solo predicarla desde el púlpito, necesitamos también como ministerio de mayordomía, de tesorería, directores de jóvenes, de niños, visitar también en las casas a esos miembros jóvenes, a esos niños. Hay que visitarlos para orar con ellos, para leerle la Biblia, para enseñarle por qué algunas de esas filosofías que ellos oyen en la televisión, en la radio o leen en las revistas y periódicos están erradas y no son seguras para que ellos alineen su vida con ellas. Necesitamos hacer reuniones en la iglesia donde podamos explicar con la palabra de Dios cuál es el plan que Dios tiene para que nosotros manejemos, por ejemplo, el dinero, para que nosotros manejemos nuestras familias, para que nosotros cuidemos de nuestra salud, para que nosotros sepamos cómo salir de deudas, cómo aprender a ahorrar, una serie de cosas que hoy día tienen a mucha gente enredados, tienen a mucha gente alejados de Dios, porque han escogido el camino de la codicia, el camino del egoísmo. Yo quiero decir que hay necesidad de dirigentes que se levanten en cada congregación y con la Biblia en la mano animen a las personas a confiar en Dios y a ponerlo en el primer lugar. Satanás está desarrollando una guerra sin cuartel, una guerra sin pausa contra la iglesia remanente de Dios en este tiempo. Y una de las formas favoritas del enemigo es tratar de impedir que la palabra de Dios se brille, se explique, se promueva en todas partes. Pero Dios tiene un grupo de hombres y mujeres que somos nosotros, que Él nos llamó, nos escogió para dirigir en su iglesia, para que podamos ayudar a tantas personas. Muchos son creyentes nuevos, no saben, vienen desde la ignorancia del mundo y la luz de la palabra apenas comienza a alumbrar. Y Dios quiere que esa palabra alumbre, como alumbra una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en el corazón de esas personas. Es decir, hasta que no haya necesidad de que lo alumbremos con una antorcha, sino que ya la luz esté dentro de ellos. Pero hay mucho trabajo que hacer con los jóvenes. Pienso en los jóvenes y digo, hay mucho trabajo que hacer, hermanos, ancianos, directores de mayordomía, queridos ancianos que están aquí. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos con los jóvenes para hablarle de la palabra de Dios, de su vida, de las decisiones que tienen que tomar, de qué dice la palabra en cuanto a cómo ellos deben cuidar su cuerpo, de qué dice la palabra en cuanto a cómo ellos deben considerar el sexo, las relaciones sexuales, la palabra qué dice en cuanto a cómo deben escoger la profesión para su vida, cómo deben usar el dinero, cómo deben tratarse con los padres, qué dice la palabra. La iglesia no puede perder ese lindo y necesario hábito de mantenerse atenta a la palabra de Dios, recomendándola a todos aquellos que son parte de ella y levantándola
como la única regla de fe y de práctica. Para mí, eso significa poner a Dios en primer lugar. Ese es el fundamento de todo lo demás. Y esa es la base de un correcto ministerio de mayordomía. La palabra de Dios. Que todo el mundo entienda la palabra de Dios. Que todo el mundo sepa lo que Dios dice. Y entonces pueda compararlo con lo que dice el mundo. Y comprobar que lo de Dios es mejor. Si no pagamos el precio como dirigentes de poner a Dios en primer lugar, levantando su palabra, si no damos un ejemplo como dirigentes de que para nosotros la palabra de Dios es vital, es esencial, es lo primero, entonces no tenemos el derecho moral de esperar que las personas se comporten adecuadamente dentro de la iglesia. Al contrario, lo que va a ocurrir es lo que dice la señora White. La mentalidad mundana se va a meter. La codicia va a dañar a muchos y el egoísmo será el pan nuestro de cada día. Pero no tiene que ser así, hermanos, porque Dios tiene un plan para transformar nuestra mente. Dios tiene un plan incluso para si hemos llegado con ideas equivocadas, cambiarlas, corregirlas. Para eso sirve la palabra de Dios, dice Pablo. Toda escritura, 1 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada y es útil para enseñar. Si alguien no sabe, ¿cómo le vamos a enseñar? Con la palabra de Dios. Para corregir. Si alguien viene con ideas equivocadas, ¿cómo le vamos a corregir? Con la palabra de Dios. Para redarguir. Si alguien tiene ideas que todavía están un poco torcidas, ¿cómo la vamos a alinear, a enderezar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enseñar a las personas a ser útiles para Dios? Con la palabra, con la Biblia. Eso es lo que significa poner a Dios en primer lugar. Y es necesario que lo hagamos, especialmente en el área de la mayordomía, porque muchos están sucumbiendo con este problema de las finanzas, de manejo del dinero. Y eso ya la Biblia lo decía. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios misma dice que el tema del dinero es un campo de batalla espiritual para muchos. Para muchos. No hay duda de eso. Y Dios dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y Dios dice, el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho será fiel. Si no aprendemos a manejar recursos limitados que Dios nos permite utilizar y administrar acá, ¿cómo nos dará el Señor las riquezas eternas que son superabundantes si no podemos ni siquiera reconocerlo a Él, honrarlo a Él con recursos limitados que ni siquiera son nuestros? Pero cuando la palabra de Dios ilumina nuestra mente, nos damos cuenta que las cosas que Dios nos enseña nos permite vivir en este mundo, disfrutar de las cosas buenas de este mundo, prosperar en todo aquello que Dios nos permita, pero sin comprometer nuestra salvación, nuestra relación con Dios. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final va a perder su alma? Por eso necesitamos ir a la Biblia, leer lo que Dios dice. Y si lo que Dios dice contradice lo que dice el mundo, vamos a hacer lo que diga Dios, porque eso es lo que nos conviene. Porque lo que Dios dice, lo dice para nuestro bien. Pero sabemos que el mundo solo busca su propia exaltación, el egoísmo, la codicia. Pero Dios quiere que nos vaya 100 veces mejor en esta tierra y que al final tengamos la vida eterna. Es por eso que Él nos enseña que el dinero es intrascendente, que va a quemarse, como dice Pedro. Va a quemarse cuando venga Cristo en aquel día. Por eso Él nos enseña que somos mayordomos. ¿Qué significa? Que no somos dueños, que esas cosas materiales ni siquiera son nuestras, que las disfrutamos mientras estamos en este mundo, pero no las podremos llevar con nosotros. Son de Dios. Él las comparte con nosotros y un día tendremos que dar cuenta. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los que están en esta escuela de mayordomía, para que ahí donde Dios te tiene, como anciano, como tesorero,
como director de mayordomía, de jóvenes, de niños, como coordinador de nuevos creyentes, yo quiero desafiarte para que en primer lugar, con la ayuda de Dios, tú puedas ser un ejemplo de lo que significa vivir guiado por los principios de la palabra de Dios. Sería muy bueno que los hermanos que dirigimos vean que nosotros practicamos lo que predicamos, que creemos lo que dice la Biblia y que lo ponemos en práctica. Y quiero animarte, quiero pedirte que en esa iglesia ahí donde Dios te tiene, puedas llevar adelante un ministerio que tenga como meta principal levantar a Cristo delante de las personas, predicar la palabra, enseñar, educar, educar, educar. Esa es la palabra clave en mayordomía, educar, educar, educar. Hagámoslo para gloria de Dios. Hagámoslo para que el norte de Colombia sea cada vez un territorio más fiel y más próspero para gloria de Dios. Hagámoslo para que esta asociación Centro-Occidente pueda haber mejores días para gloria de Dios. Y yo estoy seguro que será una gran bendición para ti y para todos los que están a tu alrededor. Las promesas de Dios se van a cumplir. Cuando practicamos su palabra, vienen las promesas que son fieles y verdaderas. Dios te promete su paz. Mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo trae con ella mucho desasosiego, mucha preocupación, mucho sobresalto. Y Dios no quiere que tú vivas así. Por eso Él te promete la paz que solo Él puede dar, que va más allá de lo que nosotros entendemos. Esa paz es Cristo. Cristo en el corazón lo llena todo y nos enseña a ser agradecidos y conforme con lo que Dios nos da. Pero Dios también Dios te promete proveer para tus necesidades. Sí, sin duda alguna, como dijo Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el gran proveedor, especialmente de aquellos que confían en Él, que respetan su palabra, que creen lo que Él dice. Él va a proveer para tus necesidades. Puedes vivir con esa confianza, porque la otra opción es vivir haciendo todo para tratar de garantizar lo que nunca podremos realmente asegurar. Pero en Dios, en Cristo, estamos seguros. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios también te promete prosperidad. Sí, Dios quiere que a sus hijos le vaya bien. La idea de que ser cristiano significa ser pobre o pasar trabajo no es bíblica. Dios quiere que a sus hijos le vaya bien, pero lo que Dios no quiere es que por tratar de que le vaya bien pierdan la vida eterna. Pero lejos de eso, incluso Dios tiene promesas de prosperidad. La Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto. Si lo hacen, voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es una promesa de prosperidad. Lejos de lo que algunos creen, que el sistema del diezmo lo que quiere es sacar algo de nosotros, del bolsillo de nosotros, el sistema del diezmo, bíblicamente hablando, es una promesa de prosperidad de parte de Dios. Dios inventó el sistema del diezmo para bendecir a sus hijos, no para que sus hijos le den a él. Porque para diezmar, primero hay que recibir bendición. Así que Dios te invita a ser un diezmador. Él te está invitando a hacer un depósito donde Él pone bendiciones y de ahí tú diezmas. Por eso Él dice, y voy a darte hasta que sobre y abunde. Gloria a Dios, hermanos. Busquemos esas promesas, esos consejos. Hablemos de eso en la iglesia. Levantemos la palabra para que el mundo no se meta y dañe a muchas personas. Ojalá que esa sea la experiencia de todo lo que estamos en esta escuela de mayordomía y que esa sea también la oportunidad, el privilegio que tengamos como dirigentes de la iglesia del Señor. Permítanme orar y entonces hemos
habremos concluido con esta presentación. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te doy por la oportunidad de hablar con mis hermanos en esta escuela de mayordomía. Y gracias, Señor, por recordarnos la necesidad de volver a tu palabra, de ser humilde y preguntarte y seguirte y obedecerte, de saber que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Perdónanos, Señor, si aún estando en la iglesia hemos seguido pensando como personas que están en el mundo. Perdónanos, Señor, si en la forma de vivir el egoísmo ha tenido más fuerza en nosotros, si la codicia nos ha llevado lejos de ti. Perdónanos, límpianos de esas cosas y ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Cumple tu promesa en nosotros, danos esa paz, danos esa provisión y esa prosperidad que tú prometes a tus hijos. Bendice cada persona que está acá y que como resultado de esta reunión, tu obra crezca en Colombia, en este campo y en el mundo entero. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en esta oportunidad.